Nunca imaginé que una noche tan común pudiera cambiar la forma en que veo a mi propio hijo. Me llamo Sofía, tengo 48 años y he sido madre soltera desde que Mateo tenía apenas unos meses. Su padre desapareció antes de que él pudiera recordarlo, y desde entonces hemos sido solo nosotros dos, enfrentando la vida como un pequeño equipo contra el mundo. Mateo ahora tiene 25 años. Es inteligente, trabajador, pero últimamente distante. Ya no es el mismo chico que solía sentarse conmigo a hablar durante horas después de la escuela. Ahora vive atrapado entre su trabajo, sus estudios y un silencio que no logro entender. Esa noche comenzó como cualquier otra. El invierno había llegado con fuerza, y la casa parecía más fría de lo normal. Yo estaba doblando ropa cuando escuché la puerta de su habitación abrirse lentamente. «Mamá, no me siento bien», dijo Mateo con voz cansada. Lo miré y noté inmediatamente las ojeras debajo de sus ojos. Estaba agotado. «Deberías descansar», le respondí suavemente. «Ven, acuéstate en mi cama un rato. Estará más cálida». No discutió. Eso fue lo primero que me preocupó. Mateo no suele aceptar ayuda fácilmente. Lo ayudé a entrar a mi habitación y lo cubrí con una manta gruesa. Se recostó de lado, respirando despacio. Por un momento, todo parecía normal, demasiado normal. Me senté a su lado solo para asegurarme de que estaba bien. «Solo descansa», le susurré. Él asintió sin hablar. El silencio en la habitación era profundo, casi pesado. Afuera el viento golpeaba las ventanas, haciendo que la casa crujiera suavemente. Pasaron unos minutos. Su respiración se volvió más lenta, más regular. Pensé que se había quedado dormido. Pero entonces, se movió. Se acercó un poco más, como buscando calor. Instintivamente, le acomodé la manta. «Estás helado», murmuré. No respondió, pero su mano se apoyó ligeramente sobre mi brazo, buscando apoyo, como cuando era niño. Sentí algo extraño en ese momento. No miedo, no incomodidad, sino una sensación difícil de explicar. Una mezcla de nostalgia y preocupación. Me quedé quieta, sin moverme. «No es nada», me dije a mí misma. «Solo está cansado. Solo necesita sentirse seguro». Pero el silencio se volvió más denso. Podía escuchar mi propio corazón. Mateo respiraba cerca de mí, tan cerca que cualquier pequeño movimiento parecía amplificarse. Y entonces abrió los ojos. Me miró. No era una mirada de niño, ni de adulto seguro. Era algo intermedio, algo perdido. «¿Estás bien?», pregunté en voz baja. Él no respondió de inmediato. Solo me observó, como si estuviera intentando entender algo dentro de sí mismo. Luego apartó la mirada rápidamente. «Sí, estoy bien», dijo finalmente. Pero su voz no sonaba convencida. Intenté sonreír para romper la tensión. «Has estado trabajando demasiado. Eso es todo». Él asintió lentamente, pero no se levantó. En ese momento, sentí que algo entre nosotros había cambiado. No sabía qué era, pero lo sentía. Un silencio incómodo creció entre ambos. Mateo se sentó lentamente, frotándose la nuca. «Lo siento, creo que solo estoy cansado», dijo. «No tienes que disculparte», respondí. Pero mi voz no salió tan firme como quería. Nos quedamos allí, sin saber qué hacer con ese momento extraño que no encajaba en ninguna conversación normal entre madre e hijo. Y entonces sonó el timbre. El sonido nos sobresaltó a los dos. Me levanté rápidamente, agradecida por la interrupción. Cuando abrí la puerta, era nuestro vecino Daniel. «Buenas noches, Sofía», dijo con una sonrisa tranquila. Vi que la casa estaba muy fría hoy. Pensé en pasar a ver si necesitas ayuda con la calefacción. Daniel siempre había sido amable. Un hombre sencillo, confiable, de esos que ayudan sin esperar nada. «Gracias, Daniel», respondí. «La calefacción ha estado fallando un poco últimamente». Él asintió y entró a revisar. Desde el pasillo, sentí la mirada de Mateo. Estaba observando en silencio. No decía nada, pero su expresión era difícil de leer. Daniel empezó a revisar el sistema, haciendo preguntas normales, hablando del clima, del vecindario. Pero la atmósfera en la casa ya no era la misma. Había algo más.
Algo que nadie decía en voz alta. Daniel seguía dentro de la casa revisando la calefacción, moviéndose con calma, como si fuera algo rutinario. El sonido de sus herramientas llenaba el silencio que Mateo había dejado al desaparecer en su habitación. Yo intentaba concentrarme en lo que Daniel explicaba, pero mi mente no estaba realmente allí. Sentía una especie de inquietud difícil de sacudir, como si la casa hubiera cambiado de peso en cuestión de minutos. El problema parece ser menor, dijo Daniel mientras se agachaba cerca del sistema. Solo necesita un ajuste y limpieza. Nada grave. Y menos mal, respondí, intentando sonar normal. Él me miró de reojo con una sonrisa suave. Aún así, deberías revisarlo antes del invierno fuerte. Estas cosas siempre empeoran cuando hace más frío. Asentí, agradecida por su ayuda. Pero entonces noté algo. Daniel dejó de hablar por un segundo, como si hubiera sentido algo en el ambiente. Giró ligeramente la cabeza hacia el pasillo. Mateo estaba allí. Apoyado contra la pared, brazos cruzados, observando. No decía nada. Solo miraba. Ah, tú debes ser Mateo, dijo Daniel amablemente. Sí, respondió él después de una pausa corta. Su voz era neutral, pero su postura, cerrada. Daniel intentó romper la tensión. Tu madre me dijo que estás muy ocupado últimamente. ¿Trabajo duro, eh? Mateo asintió sin añadir nada. Un silencio incómodo se extendió. Yo intervine rápido. Daniel solo está ayudando con la calefacción, dije. La casa estaba fría. Mateo no respondió. Solo miró a Daniel unos segundos más y luego apartó la mirada. Voy a mi habitación, dijo finalmente. Y se fue. La puerta se cerró suavemente, pero el sonido pareció más fuerte de lo normal. Daniel frunció ligeramente el ceño. ¿Todo bien entre ustedes?, preguntó en voz baja. Su pregunta me tomó por sorpresa. Sí, claro, respondí demasiado rápido. Solo está cansado. Pero incluso yo escuché lo débil que sonaba esa explicación. Daniel no insistió, pero su expresión cambió ligeramente, como si hubiera notado algo que no quería decir en voz alta. Los jóvenes a veces se aíslan, dijo finalmente. Especialmente cuando tienen mucho en la cabeza. Asentí, aunque en realidad no sabía qué estaba pasando con Mateo. Cuando Daniel terminó, se levantó y recogió sus herramientas. Listo. Debería estar mejor ahora, dijo. Pero si vuelve a fallar, llámame. Gracias, de verdad, respondí. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de salir, Daniel dudó un segundo. Sofía, si necesitas ayuda con cualquier cosa, no solo la calefacción, estoy cerca. Su tono era sincero, casi protector. Lo tendré en cuenta, respondí con una pequeña sonrisa. Cuando se fue, la casa volvió a quedar en silencio. Pero no era un silencio normal. Era un silencio cargado. Cerré la puerta lentamente y me quedé un momento quieta en el pasillo. Entonces lo sentí otra vez. La presencia de Mateo. Estaba de pie al final del pasillo, mirándome. ¿Qué?, pregunté suavemente. No respondió de inmediato. Solo caminó hacia mí. Cada paso era lento, como si estuviera pensando demasiado en lo que iba a decir. ¿Quién es él para ti?, preguntó finalmente. La pregunta me tomó desprevenida. Es solo nuestro vecino, Mateo. Nos está ayudando. Ya veo, dijo él, pero su tono no coincidía con sus palabras. Había algo extraño en su mirada. No era rabia, pero tampoco indiferencia. Era algo más complicado. ¿Por qué preguntas eso?, le dije. Mateo dudó. No importa, respondió al final. Pero no se fue. Se quedó ahí, mirándome como si quisiera decir algo más, pero no supiera cómo. Yo sentí un nudo en el pecho. Mateo, ¿qué te pasa últimamente?, Él bajó la mirada. No lo sé, admitió. Solo, siento que todo está raro. Su honestidad me dolió más de lo que esperaba. Me acerqué un poco. Podemos hablar de ello, le dije suavemente. Pero él negó con la cabeza. No ahora. Y sin decir nada más, volvió a su habitación.
la puerta se cerró otra vez. Esta vez, el silencio no era solo incómodo. Era pesado. Me quedé sola en el pasillo, intentando entender lo que estaba pasando. Daniel había notado tensión. Mateo estaba distante. Y yo, estaba atrapada en medio de algo que no terminaba de comprender. Esa noche, cuando finalmente me senté en mi habitación, me di cuenta de algo inquietante. No era solo que Mateo estuviera cambiando. Era como si estuviera luchando contra algo dentro de sí mismo. Y yo no sabía cómo alcanzarlo. Miré la puerta de su habitación desde el otro lado del pasillo. Detrás de esa puerta estaba mi hijo. Pero cada día parecía un poco más lejos de mí. Y por primera vez, me dio miedo no saber cómo traerlo de vuelta. Entre el silencio y la verdad. Esa noche casi no pude dormir. La casa estaba en silencio, pero mi mente no. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver a Mateo, su mirada distante, su forma de evitar las respuestas, ese peso invisible que parecía cargar sobre los hombros. Algo no estaba bien. No era simple cansancio. Era algo más profundo. Me levanté antes del amanecer y caminé hacia la cocina. El aire estaba frío, más frío de lo normal incluso después de la reparación de Daniel. Me serví un té, pero apenas lo probé. Desde el pasillo, escuché un ruido leve. Mateo estaba despierto. Lo vi salir de su habitación lentamente. Tenía el rostro cansado, los ojos algo rojos, como si no hubiera dormido nada. «Buenos días», dije suavemente. Él dudó un segundo antes de responder. «Buenos días». Se sentó frente a mí, pero no me miraba directamente. El silencio entre nosotros duró demasiado. Finalmente, respiró hondo. «Mamá», dijo. Solo con esa palabra supe que algo venía. «He estado pensando mucho», continuó. «En mí, en nosotros, en todo». Dejé la taza sobre la mesa. «Puedes hablar conmigo, Mateo». Él apretó las manos sobre la mesa. No sé qué me pasa últimamente. Me siento desconectado. Como si estuviera aquí pero no realmente aquí. Su voz temblaba ligeramente. Eso me rompió algo por dentro. «Has estado trabajando demasiado», le dije. «No eres una máquina, hijo. Necesitas descansar». Él negó con la cabeza. «No es solo eso». Se quedó en silencio unos segundos. «A veces siento que te estoy perdiendo, aunque estés justo enfrente de mí». Mis ojos se humedecieron, pero me obligué a mantener la calma. «Mateo, nunca podrías perderme». Él me miró por fin. Y en su mirada vi algo que no había visto antes, miedo. No miedo a mí. Miedo a sí mismo. «No sé cómo explicarlo», dijo. «Es como si algo dentro de mí estuviera mal. Me siento vacío, confundido, y no quiero preocupar a nadie». La pieza encajó lentamente en mi mente. No era distancia. No era enojo. Era dolor. «Has estado cargando demasiado solo», le dije suavemente. «Desde hace mucho tiempo». Mateo bajó la mirada. Y intenté ser fuerte. Me levanté y caminé hacia él. Me senté a su lado y, con cuidado, tomé su mano. Esta vez no había tensión. Solo humanidad. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo», le dije. «No conmigo». Sus ojos se llenaron de emoción, pero no habló. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi como realmente era, no como un adulto distante, sino como alguien cansado, confundido, buscando apoyo. En ese momento, la puerta principal se abrió. «Daniel». «Perdón por venir tan temprano», dijo desde la entrada. Pasaba por aquí y pensé en asegurarme de que todo estuviera bien con la calefacción. Mateo se tensó ligeramente, pero no se levantó. Daniel entró con cuidado, notando de inmediato la atmósfera. «¿Todo bien?», preguntó, más serio ahora. Yo respiré hondo. «No es la calefacción», dije. «Es Mateo». Daniel miró al chico con atención, sin juzgar. Mateo no habló. Solo bajó la mirada. Daniel entendió que no era un momento para superficialidades. Se acercó lentamente y se sentó en una silla cercana, manteniendo distancia respetuosa. «A veces», dijo Daniel con calma,
la mente puede sentirse como una habitación demasiado llena. No hay espacio para pensar. Mateo levantó ligeramente la mirada. Daniel continuó. No tienes que resolver todo hoy. Ni solo. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era seguro. Mateo respiró hondo. No quiero ser una carga, dijo finalmente. Yo apreté su mano. Nunca has sido una carga. Su voz salió más baja. Solo, no sé cómo seguir sintiéndome así. Daniela asintió lentamente. Entonces no sigas solo, dijo. Habla. Poco a poco. ¿Con quién confíes? Mateo no respondió, pero su expresión empezó a suavizarse. El peso en la habitación parecía aflojarse lentamente. Después de unos minutos, Mateo se recostó un poco en la silla. Y creo que, estoy cansado de fingir que estoy bien, admitió. Esa frase fue suficiente para romper algo dentro de mí. Me acerqué más y lo abracé. Esta vez no había confusión. No había tensión. Solo un hijo y una madre tratando de encontrarse de nuevo. Mateo tardó unos segundos, pero finalmente respondió al abrazo. Y en ese momento, entendí algo importante. No lo había perdido. Solo lo había dejado cargar demasiado solo. Daniel se levantó despacio. Los dejo hablar, dijo con una pequeña sonrisa. Si necesitan algo, estaré cerca. Cuando salió, la casa volvió a quedarse en silencio. Pero era un silencio distinto. Más ligero. Mateo se quedó apoyado contra mí unos segundos más antes de separarse. Lo siento por haberme alejado, dijo. Le acaricié el cabello suavemente, como cuando era niño. No tienes que disculparte. Solo, no lo hagas solo la próxima vez. Él asintió. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi respirar con calma. No todo estaba resuelto. Pero algo importante había cambiado. La distancia entre nosotros ya no era un muro. Era solo algo que necesitaba tiempo y conversación. Esa tarde, mientras el sol entraba por la ventana, me di cuenta de algo. Las relaciones no se rompen en un solo momento. Y tampoco se sanan en uno solo. Pero por primera vez en mucho tiempo. Sentí que íbamos en la dirección correcta.